acerca de los avances, ya los que, por ejemplo, yo ahorita les contesté el correo de que ya pueden, empezar su caso, ya vamos a ir avanzando con las revisiones, es decir, a partir de este momento, por ejemplo, Miguel, Sergio, y a reserva de lo que yo diga del equipo de Ingrid y Misa, pues ya la siguiente revisión implicaría alguna avance ya en la presentación. Por ahí creo que me habían comentado que no se visualizaba correctamente el ejemplo del seminario que les adjunté en la página. Creo que viene en la parte de ejemplo, se llama ejemplo caso clínico, y por ahí creo que me habían comentado que no se visualizaba bien. No sé si pudieran, ahorita que están ahí accesando, si tienen algún problema para descargarlo y ver una opción o plan B para poder adjuntarlo de otra manera y puedan visualizar la presentación. De hecho, es un documento PDF, entonces me confirman, por favor, si es que tienen problemas al momento de descargarlo. ¿O alguien ya intentó abrirlo? ¿Alguien? Dice que no se puede, doctora. ¿No se puede? ¿Por qué menciona por el formato? Ok, entonces yo creo que lo voy a juntar en PowerPoint, lo voy a ver para poder ver exactamente cuál sería el formato. Entonces voy a checarlo, qué bueno que me dicen, chicos, para que los equipos que ya acepte, ahorita por ejemplo el caso de Ingrid y Vinisa, nada más es confirmarle cuál de los casos, por ahí vi que mandaron uno de piómetra y otros los estoy revisando, entonces para hacerle las observaciones, ¿no? Sergio pues ya tendrá que empezar con su presentación para ir haciendo las revisiones pertinentes a cada uno de ustedes, ¿no? Ok, entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy. Me parece que nos quedamos en anemias, ¿no? En el caso de las anemias, como hemos estado hablando, terminamos ahorita anemias y empezamos respecto al trabajo que ustedes me enviaron de la morfología anormal, ¿no? Y que si bien ustedes saben que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta para poder diagnosticar. Doctora. ¿Sí? Sí. Perdón que la interrumpa. Ya pude descargar el archivo. ¿Ya? Ok, Ya. entonces, ¿sí se puede o no se puede? ¿Haber alguien más que lo intente para corroborar esto? ¿Qué le presionaste? A ver si les puedes decir a tus compañeros y de una vez ver si se pueden descargar. Sí, ¿puedo presentar mi pantalla? Sí. ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? Sí, pero te escuchamos. A ver. Ya. Ok. Sí. Sí. Pues aquí está la presentación del caso. Entonces le dan clic, abrir una nueva pestaña y les va a aparecer aquí, que es demasiado grande. Nada más le dan clic en descargar. Y yo aquí ya lo estoy descargando. De hecho, ya casi acabo. Ok, a lo mejor no lo puedes abrir en línea, pero tienes que descargarla, imagino. Ajá, aquí ya lo abrí. No se puede. Ok. Dice que ya lo descargué. ¿No está dañado su archivo, doctora? Pues yo creo que no. No, No me deja, ya lo descargué, pero no me deja verlo. Bueno, entonces sí voy a checar el formato. De hecho está en PowerPoint y lo convertí a PDF para que puedan visualizar. Hay veces que cuando es por PowerPoint es como un poco más pesado, entonces por eso no lo podía, ¿no? Pero lo voy a checar, que uno ya me había comentado, solo lo había olvidado. Realmente no estaba eso, entonces bueno, voy a checarlo más tarde para que vayan ya empezando a hacer su presentación pertinente y a lo mejor puedan ustedes ya ir entregando poco a poco de revisión, ¿no? Por ahí de los equipos que a lo mejor todavía no han gustado, échenle ganas, acuérdense que tenemos todo el de noviembre y ya si
casi un mes para poder terminar esta parte, ¿no? Entonces, vamos entonces a continuar con lo que estábamos hablando ya de clase, en el cual hablamos acerca de la clasificación de las anemias. Y bueno, si bien es cierto, ya hemos platicado acerca de la clasificación de acuerdo a índices eritrocitarios, de lo que terminamos de ver, ya vimos de acuerdo a la severidad, ¿no? Ya vimos de acuerdo a la presentación clínica, que si es aguda o si es crónica. Vimos también de acuerdo a la vuelta medular, eso ya lo vimos también, regenerativas y no regenerativas. Por ahí hablamos de cuánto regenerativa y no, los índices eritrocitarios ya los vimos, también cada una de ellas ya los revisamos y las causas de cada una de ellas, ¿no? Y de hecho en la que nos quedamos un poco es en esta, que es en la que la siguiente clasificación, que es de acuerdo por su severidad. Este tipo de anemia, la clasificación de acuerdo por su severidad, bueno, tiene sus implicaciones clínicas y es una clasificación un poco más hacia ustedes en el momento que les entrega uno un estudio de laboratorio. El detalle de por qué clasificar las anemias de acuerdo a su severidad hace referencia principalmente debido a que necesitamos saber qué tan severa es la anemia para poder conocer qué tiempo se va a tardar en repararse, en regenerarse, si es que es posible regenerarse, y en caso de anemias muy, muy severas, tomar la decisión de realizar una transfusión sanguínea. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de lo que les estoy poniendo ahorita en la pantalla, pues es una tabla en perros y gatos, ¿no? Que es donde más cuantificamos la anemia, ¿no? ¿Por qué les digo? Difícilmente en caballos o en vacas o en una cabra hacemos una transfusión. Entonces, el objetivo de la severidad es saber cuál es el punto importante para poder determinar la severidad y tomar la decisión. Por supuesto que eso no implica que si yo tengo una anemia severa, vamos a esperar a que se convierta en muy severa para tomar la decisión de hacer una transfusión, sino que desde el momento que pensamos a detectar un deterioro de la anemia, es decir, que el hematocrito de mi paciente conforme va pasando el tiempo va disminuyendo, estamos hablando que se trata de un paciente crítico y que probablemente en algún momento requiera una transfusión. Y si ustedes recordarán el semestre pasado, realizar una transfusión no es fácil. El semestre pasado en Inmuno vimos que todos los requerimientos y todas las complicaciones inmunológicas que requiere o lleva una transfusión. Hablábamos el semestre pasado de cómo es un donador, cómo calculamos, qué debe llevar un donador, o sea, no es fácil hacer una transfusión. Como les comentaba, en México ya existe un banco de sangre en la Universidad del Valle de México, la UVM, y entonces, pues ya podemos comprar unidades de sangre, ¿no? El detalle es que, aunque compremos una sangre limpia, segura, cara a lo mejor, pues el hecho de nosotros no conocer el grupo sanguíneo de nuestro paciente puede limitar un poco el éxito de transfusión. Entonces, el objetivo de clasificar la anemia es en leve, moderada, severa y muy severa. Cuando son anemias leves, bueno, hablamos que el hematocrito entre un perro oscila entre 0.30 y 0.37. A diferencia de un gato, que el valor de referencia es un poco menor, de 0.20 a 0.24. ¿No? Y si se dan cuenta, hay puntos de corte entre decir leve, moderada y severa. Aquí la diferencia, cuando nos pregunta el propietario, oye, ¿qué tan severa es la anemia? Es algo que tenemos que saber, ¿no? Quizás si fuera leve, a lo mejor podemos tratarla un poco con tratamiento paliativo, ¿no? A lo mejor el hierro puede ser funcional o vitaminas, pero ustedes sabrán también que la vía de administración, pues hay veces que también va a ser directamente efecto. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor mandan ustedes hierro, el hierro es inyectado, pero a lo mejor mandan vitaminas tomadas o por vía oral, que difícilmente la absorción el reflejo no se va a ver de un día para otro. Estamos hablando que el hierro, incluso ustedes saben que el efecto no es de un día para otro, es un efecto que se ve a largo plazo, ¿no? Igual que otras vitaminas. Entonces, el hecho de conocer la severidad de la anemia es, uno, para conocer la causa, dos, la complicación de mi paciente y en última instancia, si en algún momento mi paciente va a requerir una transfusión. Ustedes recordarán que para poder hacer una transfusión,
Ustedes saben que para hacer una transfusión, tenemos que, ¿cuál es el requisito para decidir hacer una transfusión? Normalmente se requiere que se hacen pacientes con anemia muy severa. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea entre anemia severa y muy severa? Porque la terapia de transfusión es un riesgo inmunológico también. O sea, tenemos que optimizar o decidir entre si espero que mi anemia se regenere en un tiempo X o trato de reponer el volumen que le hace falta con las consecuencias que implique. Entonces, dense cuenta que tenemos una balanza y tenemos que elegir cuál sería el tratamiento idóneo. Entonces, prácticamente, por ahí hace algún tiempo me tocó ver un paciente y me llamó mucho la atención. De hecho, lo vi con uno de los casos que ustedes presentaron, en donde el paciente tenía una anemia leve y le hicieron transfusión sanguínea, ¿no? Cualquiera dijera, bueno, a lo mejor no pasó nada. Desafortunadamente el perro murió, ¿no? Y murió porque fue una contaminación por la muestra de la sangre, de la sangre del donador. Muchas veces creemos que el perro está sano, o el perro que se ve bonito está limpio, pero desgraciadamente no sucede así, ¿no? Entonces, el perro murió no tanto por el problema por el cual se le hizo la transfusión, aparte que, como les vuelvo a repetir, la literatura menciona y en los pacientes críticos se recomienda hacer transfusión en anemias de severas a muy severas. Antes no. Antes tenemos otras herramientas antes de llegar a la última que sea transfusión para tratar de regenerar, de estimular, de reponer la anemia. Y entonces, ese es el problema. Entonces, este perrito murió, se le hizo una transfusión con una anemia leve, primer error. Segundo, no se cuidó la sangre del donador y era un donador que tenía leptospira, ¿no? Entonces, que no presentaba signos era otra cosa, se veía bien, ¿no? Entonces, no tuvieron cuidado en saber exactamente el estado de salud de ese paciente y entonces el perrito, el receptor murió por contagio de la muestra del donador. Entonces, vean ahí que no era necesaria, no digo que esté mal, pero no era necesaria en ese momento no era necesaria la transfusión y vean lo que desencadenó. Entonces, ese es principalmente el objetivo de clasificar, entonces, la anemia por su severidad. Y por último, vamos a ver la anemia por su etiología. En el caso de la anemia por su etiología, vamos a ver lo siguiente. Anemias por agentes infecciosos. En anemias por agentes infecciosos estamos hablando de, por ejemplo, estos hemoparásitos, ¿no? Permítanme. En el caso de los agentes infecciosos, tenemos que ver la anaplasmosis, la babesia. Justamente ahorita están las conferencias de CONASA. Qué malo que, la verdad es que fue un registro, yo me registré justamente el lunes y se me fue de las manos invitarlos a todos ustedes. Y hay diferentes salas, está más enfocado como especies productivas y caballos, y hablan muy particularmente justamente de todos estos hemoparásitos y más allá del diagnóstico básico, ¿no? PCR, de las garrapatas, de la hemolinfa, y para el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Y créanme que CONASA es un centro, bueno, es una organización que es de bastante actualización para nosotros los médicos, ¿no? Entonces, es una fuente de trabajo también, entonces ojalá puedan entrar a revisar la página de CONASA para ver todas estas reportes de enfermedades emergentes que se van presentando en México y en cada uno de los estados. Y ahorita me acordé porque justamente hablaban de la anaplasmosis, de babesiosis y micoplasmosis, ¿no? Y también hablaban de la gran resistencia que ya existe en antimicrobianos, ¿no? Entonces, justamente hablaban de eso, por eso me acordé. Y, pues bueno, los agentes infecciosos que normalmente podemos encontrar y que están bastante reportados en varios estados de México, pues es la presencia de anaplasmosis, babesiosis, micoplasmosis. Antes incluso tenían una época del año, ¿no? A lo mejor la época de calor, el caso de babesia, como es transmitida por la garrapata, pues a lo mejor se veía más frecuentemente reportada en una época del año. Sin embargo, créanme que ahorita ya no hay respeto, ¿no? Ya no hay respeto y puede desarrollarse, desarrollarse en cualquier época del año. Entonces,
Eso es lo que sucede. Entonces, por eso el diagnóstico de la anemia de los hemoparásitos cada vez es más frecuente y considerar que son causantes de anemia en los animales. Generalmente, más en el ganado bovino, también en lo que son el ganado caprino, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de leptospirosis, es una bacteria que genera también, es causa de anemia hemolítica inmunomediada. De hecho, todos estos también lo vimos en el semestre pasado con inmunología. Hablábamos de anemia hemolítica inmunomediada como una respuesta del sistema inmunológico a eliminar células infectadas por estos agentes y que al final complica el estado de salud de los animales y causa anemia, como anemia hemolítica, ¿no? Entonces, la leptospira en cualquiera de sus serovariedades pueden desarrollarlo, no siempre. Por ahí les va a tocar ver pacientes de leptospira o comavesia que nunca desarrollan anemia hemolítica. Entonces, ¿de qué depende del sistema inmune? Entonces, va a haber pacientes que en el momento que ustedes diagnostiquen leptospira, qué bueno que no les den anemia hemolítica, pero no descarten la posibilidad y mantengan un tratamiento para evitar y controlarlo de alguna manera, ¿no? Igual, muchas veces está reportándose ahorita anemia infecciosa equina, ¿no? Que cada vez ya es una prueba precompra, me parece que ya para transportar caballos de carreras o venta o compra y venta, ya te piden una prueba certificada de anemia infecciosa equina y justamente no cualquier laboratorio lo hace, me parece que los laboratorios de CONASA son los que hacen este tipo de pruebas porque tienen que ser laboratorios certificados para emitir un diagnóstico de esa magnitud, ¿no? Y están los de origen no infeccioso. ¿Qué significa esto? Que no siempre van a ser infecciosas las causas, que siempre tenemos que ver causas no siempre infecciosas, no siempre es antibiótico, no siempre es desinflamatorio. Vean que hay causas totalmente no infecciosas. En el color verde ustedes pueden ver anormalidades intraeritrocitarias. Bueno, esas pudiéramos dejarlas un poco aparte porque estamos hablando de que son muy frecuentes, muy poco frecuentes, perdón, porque son genéticas. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿has visto anormalidades intraeritrocitarias? Híjole, no, y son difíciles de diagnosticar, ¿no? Las anormalidades extrínsecas son las más comunes, por ejemplo, fármacos que pueden provocar anemia de manera secundaria, seguramente ustedes lo revisaron en su materia de quinto semestre, en donde en farmacología hay unos fármacos que son más susceptibles a desarrollar anemia. Ejemplo muy claro, las sulfas, las penicilinas, la fenilbutazona, que a lo mejor pudieran generar una presencia de anemia secundaria a fármacos, ¿no? De igual forma, algunas plantas tóxicas generalmente se reportan más en animales de sistema de producción extensivo, donde hay veces que no podemos controlar el forraje o los pastos que consumen. En los que son de sistema intensivo, pues como se hace la formulación de las dietas, pues sí cuidamos mucho no introducir alguna materia prima que pudiera llegar a provocarle un efecto tóxico, ¿no? Mecanismos inmunológicos, como vean ahí, anemia hemolítica inmunomediada, hemoglobinuria posparto, anemia hemolítica microangiopática o pacientes con hiperesplinismo, ¿no? Vean, en el caso de fármacos, se me olvidó mencionarles, por ejemplo, la intoxicación por cobre, oxidantes como por ejemplo, que puedan provocar cuerpos de Heinz, que ustedes ya vieron acerca de los cuerpos de Heinz, como cuáles, por ejemplo, ya les dije, fenilbutazona. En el caso de perros, por ejemplo, el ajo, la cebolla, pueden generar un efecto oxidante bastante fuerte, entonces pueden ser causantes de, entonces no se recomienda. Muchos dicen, ¿cuánta cebolla le tengo que dar? La verdad es algo totalmente relativo que siempre me preguntan. Y como todo tóxico o químico, ustedes saben que el efecto va directamente proporcional a la cantidad consumida, ¿no? Si a lo mejor comieron un pedacito de cebolla, bueno, no pasa nada, no es que ya se vaya a oxidar, ¿no? Pero si esto lo hacen acumulativo día tras día, pues a lo mejor sí ya pudiera desencadenar un problema, o que en una sola intención se comiera 20 cebollas, ¿no? Que no pasa, o sea, muy difícilmente un perro te come una cebolla, aunque yo sé. Entonces, ya aquí sería un poco su objetivo directamente proporcional a la cantidad de tóxico ingerido. Entonces vean que las anemias no infecciosas, estamos hablando de cuestiones un poco más dirigidas a
algún proceso inmunológico y más allá también efectos oxidantes por sustancias en particular, ¿no? Y bueno, aquí más o menos esto ya lo vimos el semestre pasado, ¿no? La anemia hemolítica, tarará, aquí entonces con esto terminamos la clasificación de las anemias y entonces vamos a empezar a ver lo que es la... ¿Hay dudas de las anemias, chicos? ¿Hay dudas? Edson, es la última vez que te dejo entrar tarde, ¿eh? Primera y última llamada. ¿Dudas, chicos? No. Entonces, significa que... A ver, creo que acá tenía yo un casito. Uy, no. Bueno. Entonces, vamos a seguir con el tema de... Entonces, cuando ustedes clasifiquen una anemia en un paciente, ustedes en el examen me tienen que poner la clasificación en los 5 tipos. Anemia normocítica, anemia ligera, normocítica, normocrónica, no regenerativa, aguda, no infecciosa. ¿Sí? Todo ese enunciado comprende la clasificación de las anemias. Entiendo que la clasificación de las anemias va a ser dependiendo de la información que yo les proporcione. ¿Qué significa con esto? Con esto ustedes se dan cuenta que entre mayor información tengamos del paciente, podemos conocer mejor la clasificación de las anemias, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la morfología anormal de los eritrocitos. ¿Quedó claro cómo van a contestar en el examen las anemias? ¿Quedó claro o no quedó claro? Entonces, nada que me dice, me la puso mal, pues porque no pusiste toda la clasificación de las anemias, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a ver la morfología anormal. Ok. ¿Qué es? Entonces, regresamos, todavía estábamos en la línea roja, ¿no? Entonces estamos hablando de la línea eritrocítica, cómo se puede comportar, hablamos de una disminución por diferentes causas, y acuérdense que un hemograma no nada más nos cuantifica las líneas celulares, sino también nos determina o nos identifica esas células que tenemos como son anormales o son normales. Si son normales, bueno, no tenemos más problema, más que si es una anemia y no hay ninguna otra anormalidad, pues bueno, podemos cantar victoria, ¿no? O no tenemos un problema tan severo. Pero cuando tenemos problemas de anemia más una morfología anormal, tenemos que atacar 2 problemas y muchas de las veces la morfología no le hacen caso. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando les puse el formato del hemograma? Aquí lo tengo, no, aquí está. Si ustedes recuerdan el formato del hemograma, se pueden dar cuenta que todos cuando mandan una prueba de laboratorio siempre se van a esta parte de la interpretación, ¿no? En su caso, pues bueno, ustedes tienen que irse también a este lado derecho donde habla de la morfología de los eritrocitos y les hace referencia respecto a cada una de la lisocitosis, hipocromía. Aquí a lo mejor puede variar, ¿no? No es que a fuerza tengan que poner estos, pueden cambiarlos de acuerdo con cómo los vayan encontrando. Entonces el objetivo es que nunca pierdan la visión de esta parte, ¿no? Porque les va a dar mucha información también referente a cualquier cambio anormal. Entonces por ahí empezaron ustedes y encontraron el rollout, ¿no? O rollout, como le digan, el rollout, hemos hablado que pues, me voy a ir más rápido porque pues ustedes ya lo interpretaron muy bien en su video, entonces creo que eso les ayudó mucho, ¿no? Entonces, el rollout es una alteración en la cual será principalmente por un incremento en las globulinas. Y ¿cuándo sucede esto? Pues en pacientes con procesos inflamatorios. Cuando un paciente está cursando por un proceso inflamatorio,
De manera secundaria se empiezan a producir gran cantidad de globulinas, de fibrinógeno, y entonces este exceso de globulinas en el plasma pues va a favorecer que los eritrocitos se apilen en forma de monedas, ¿no? Motivo por el cual cuando nosotros muchas de las veces vemos esta alteración y a lo mejor la inflamación no es visible, ¿no? A lo mejor si tenemos un caballo con una artritis súper choncha y las extremidades súper inflamadas, digo, es evidente ver la inflamación, ¿no? Pero el caso de Rolaux es muy, muy importante cuando no sabemos dónde está la inflamación, o no vemos una inflamación aparente en el animal, o sea, externamente no tiene proceso inflamatorio, y cuando nos reportan Rolaux y nos dicen, híjole, tiene inflamación, el punto es, hay que buscar dónde. Físicamente no se ve, no es externa, probablemente sea interna y hay que buscar cuál es la causa, pero ya nos está diciendo esta morfología que hay inflamación y que hay que buscarla. La siguiente es la aglutinación. La aglutinación, por ejemplo, aquí lo pueden ustedes observar en esta imagen. Vean cómo los eritrocitos se agrupan, ¿no? Se agrupan formando como racimos de uvas con el objetivo de que vayan haciendo principalmente un indicador muy importante de una enfermedad inmunomediada. Casi siempre que les reporten aglutinación en sus pacientes, tienen ustedes que pensar que aglutinación es una morfología o una alteración muy, muy clásica y altamente reportada cuando un paciente está cursando por un problema inmunomediado. Y como ven ahí, es porque se empiezan a generar gran cantidad de inmunoglobulinas. A reserva del último punto que les estoy poniendo ahí de heparina y mequinos, pero como platicábamos hace algunas clases, difícilmente ocupamos heparina y mequinos, ¿no? O sea, si alguien me ocupa heparina, desde ahí ya tiene un problema, ¿no? De haber escogido heparina y mequinos, desde ahí ya sabe los problemas que puede desencadenar, ¿no? Anisocitosis. Acuérdense que hablamos que la anisocitosis desde el punto de vista genérico es cuando hay variación en el tamaño de las células, ¿no? Entonces, el término anisocitosis lo pueden ocupar tanto en patología sistémica, lo ocupamos en citología también, porque el término se refiere únicamente a variación del tamaño de las células. En el caso de la línea roja, pues tendríamos que ver variación en el tamaño de los eritrocitos para poder decir que hay anisocitosis. ¿Puedo tener anisocitosis en glándula mamaria? Sí, porque a lo mejor las células son de diferentes tamaños. Pero el término genérico es anisocitosis, variación en el tamaño de las células en un tejido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la anisocitosis, acuérdense que es la variación de tamaño y se los pongo ahí en la imagen. Vean estas células muy, muy, muy grandotas a comparación de este pequeñín que está acá, ¿no? O de este que está acá. Vean, estos dos son de diferentes tamaños muy, muy marcados. Y pues bueno, la anisocitosis no es algo malo, de hecho, en algunas especies son normales, ¿se acuerdan que lo vimos que es normal ver anisocitosis? Pero si en algún momento lo llegáramos a encontrar, ustedes recordarán que es un índice un signo de regeneración, ¿no? Así como veíamos reticulocitosis como el número 1, el número 2 es anisocitosis, por eso aquí les pongo que es indispensable identificarlo si es que se trata de una anemia regenerativa. Después está la policromasia. La policromasia son los policromatófilos o son también los reticulocitos. Acuérdense que la variación entre llamarlo policromatófilo o reticulocito pues hace referencia a la condición en la cual lo estamos viendo. Si es reticulocito lo estamos viendo en nuevo azul de metileno y si lo estamos viendo en función de white lo llamamos policromatófilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta foto que ustedes observan, estos grandotes que se ven acá como medios azulosos son policromatófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque son grandotes y puedo asumir que son policromatófilos y la gran cantidad de policromatófilos pues nos habla que hay policromasia, ¿no? ¿Cómo puedo corroborar si son o no son reticulocitos? Bueno, esta sangre de mi mismo paciente la tiño con nuevo azul de metileno y eso me va a evidenciar los restos de ARN. Pero es prácticamente la diferencia respecto a la tinción, ¿no? Policromasia también es un signo de regeneración, entonces también está la hipocromía. La hipocromía es por
vean estos eritrocitos acá, todos como paliduchos, todos paliduchos, todos como que les falta hemoglobina, y si se dan cuenta, vean esta palidez, perdón, esta concentración de hemoglobina. Ustedes saben que la cantidad de hemoglobina lo vemos reflejado en la coloración del eritrocito. Entonces vean cómo debe ser un color normal y vean estos que están pálidos. Y a esta coloración pálida por falta de hemoglobina se le llama hipocromía. La hipocromía se da por anemias por deficiencia de hierro. Entonces, siempre que a sus pacientes le reporten hipocromía es porque le falta hierro, ¿no? Y hay que suplementarlo. Por el otro lado están los equinocitos. Ustedes recordarán, y quiero escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a ver Kevin. Kevin, ¿estás ahí? Kevin. Kevin. Kevin a la 1. Kevin a las 2. Kevin a las 3. Vamos a sacarlo entonces. Le contestó en el Messenger, profa. Ay, ¿quién me contestó? ¿Que está en el qué? No sirve este micrófono, que la canción. Vamos a escuchar a Hugo Yael. Hugo Yael, ¿estás ahí? Sí, aquí soy médico. Ok, Hugo Yael, ¿pudieras hablarnos de los equinocitos rápidamente? ¿Cómo son? ¿Cómo los vemos? ¿Y cuáles son las causas de los equinocitos? A ver, espérame, que no la escucho bien. Háblanos de los equinocitos. De los equinocitos. Bueno, pues más que nada yo sé que son de eritrocitos que tienen formas irregulares. Tienen formas irregulares. Bueno, creo que también son de bordes puntiagudos o afilados, creo algo así. Y más que nada aparecen en las membranas del eritrocito, profa. Bueno, eso sí, eso le entendí lo que expuse en el video esa vez. Ajá. ¿Y luego? ¿Y qué más preguntó? ¿Cuáles son las causas? Las causas de los equinocitos. Ajá. Híjole, no me acuerdo de eso, ¿eh? Entonces, ¿no sirvió la actividad? ¿Ah? Sí, proba, solamente que bueno, en esto nada más, bueno, las causas, bueno, yo lo que me acuerdo es que tienen las proyecciones más cortas y son más irregulares, pero en el resto ya no recuerdo. A ver, vamos a escuchar a Daniel Marín. Marín, hoy que nos acompaña. Marín, ¿te escucho? Hola, profa. De hecho, recién me estoy agregando a la clase. Ajá. ¿Y luego? ¿Daniel? ¿Ya estoy hablando en el micrófono? Sí. Ya. Ah, ok. Me voy a poner al corriente apenas, profesora. ¿Tampoco? Sí, de hecho, le pienso marcar, de hecho, por una situación.
Es mi primera clase, de hecho. ¿Y por qué? Es que, bueno, si se lo platico aquí, es No, no, que, no, o sea, no me des detalles, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es, ¿cómo les explico? Entiendo que hay situaciones así, pero estamos hablando que ya tienes que incorporarte con muchas actividades sí, y claro, claro, estás en entiendo, un grave problema, ¿no? Entonces, entiendo. eh, Solo dame esa clase y ya, yo me pongo al corriente, ¿ok? Por no favor. vas a estar de testigo, ¿eh? Entonces, a la próxima no acepto un acuerdo, no sé, no lo leí, apenas me incorporé. Estás hablando que te Órale. vas a poner al corriente con los temas que hemos revisado y con las actividades del caso clínico y de las tareas que se entregaron, pues ya ni modo, pero el Sí, caso clínico, si es que quieres aprobarlo, obviamente sí. debes hacer el caso clínico y si no tienes equipo, pues le toca buscarlo y preguntar los No, sí, requisitos. a partir de hoy ya me pongo al corriente, profe. Ok. Ok, vamos a escuchar a Mauri, pues. A Mauri, te escucho. Este, bueno, de lo que yo me acuerdo, son Ujú. son esféricos irregulares que son parecidos a los acantocitos, pero solo que estos tienen las proyecciones más cortas. Y Ujú. obviamente, como lo dijo ya él, son irregulares. Am, también sé que afectaban la insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? No le A ver, entendí. chicos, estamos en sexto semestre, patología clínica, donde ya cursaron muchas materias y cuando yo les pregunto por qué, es porque me tienen que explicar la causa. ¿Sí me explicó? Entonces, Ajá. el objetivo de esta materia es entender el porqué de las alteraciones, no aprendérnoslas nada más porque así dice el libro. Si ustedes entienden la causa principal por la cual se forman todas o cada una de las anormalidades que vamos a ver o que vieron y que revisaron, créanme que no van a tener problema en entender, en saber las causas. A lo que quiero llegar es, ¿cómo es que se forma un equinocito? ¿Por qué le salen esas prolongaciones que hablan ustedes? Porque ese equino, pues viene, si hablamos de término genérico, le pusieron así porque parecieran espinas, ¿no? Como de esas cositas cuando vamos al campo y se nos pegan en nuestra ropa, esas bolitas que no sé cómo se llaman, pero tienen como pequeñas espinitas, ¿no? Análogamente lo pudiéramos decir como un equinocito, si tuviéramos que tener un ejemplo en la mente, yo siempre les pongo ese ejemplo, pero la pregunta sería, bueno, ¿por qué se le hacen esas prolongaciones espinosas a la membrana cuando un eritrocito tiene que ser totalmente circular sin ninguna prolongación? Sí, sí, sí. Ok, en lo que pasa a la ambulancia, ok, inicia. Ujú, ujú, ujú. Entonces, lo que le Ahora yo tengo otra quitó, cosa. a ver, ¿quién, Sergio, te escuchó? Yo investigué que dice que es porque la célula cuando pasa por el vaso se estira y no es capaz de regresar a su forma original. Entonces se proyecta y es donde empiezan a salir las espículas. ¿Por qué se estira? Ah, se estira para pasar en ¿cómo se llaman esos? Se estira porque tiene que pasar por el vaso, eso no me acuerdo cómo se llaman esas, ¿Y cómo pero lo ahí, diferenciaría, Sergio, con un fragmentocito o con un acantocito? bueno, el acantocito es regular,
Ujú. Y el fragmentocito. No encuentro fragmentocito. Pues nada más tengo eso. Que dice que son por desorden del vaso, que la causa es un desorden del vaso, Mm, ¿no? ujú. ¿El equinocito va a tener más forma de estrella? Más forma de estrella. Bueno, ahí Tiene les sus va. proyecciones más cortas. En el caso del equinocito, chicos, no digo que esté mal lo que dice Sergio, se ha reportado algunos casos, pero es una causa mucho más común del acantocito. Ahorita ustedes mencionaban, muchas de las veces es como un poco complicado identificar o diferenciar un acantocito de un equinocito. Cuando ya tenemos práctica es muy fácil identificarla porque el equinocito, sus prolongaciones son picudas, ¿no? Como una espina, y las del acantocito, las prolongaciones son romas, ¿no? O sea, no tienen un pico, sino son romas, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Ujú. Sí, el detalle de cuando dice son irregulares es en la forma en la que se coloque el eritrocito. Por ahí de repente les voy a poner unas imágenes de unos eritrocitos que depende mucho de la posición en cómo se coloque para ver las proyecciones, ¿no? Entonces, sí, análogamente como indica Vinisa, pareciera una corcholata, literal, porque son picos, pero si se dan cuenta, la diferencia mucho está en que el equinocito, sus terminaciones son picudas, como una corcholata, y los acantocitos, pues son en forma de roma. Ahorita les voy a poner algunas imágenes, seguramente ustedes vieron algo. En el caso de las causas que ustedes mencionan, la causa general, principal, mayormente reportada en la presentación de equinocitos, es un cambio en el gradiente osmótico de la célula. ¿Sale? Es decir, cualquier proceso que lleve o desarrolle un cambio osmótico en la célula va a ser desencadenante para la presentación de equinocitos. En el caso del EDTA, como mencionaba Vinisa, ¿qué le hace el EDTA al eritrocito? Le cambia su gradiente osmótico y entonces la membrana se hace estas proyecciones. De igual forma, y como lo van ustedes a estar viendo en las diferentes causas que ustedes investigaron y que les voy a poner ahorita a continuación, pueden ustedes observar que vean, aquí tenemos estos, por ejemplo, aquí vean estas prolongaciones, aquí están como corcholata, como comentaba Misa, aquí vemos por ejemplo, perdón, aquí los vemos, vean, aquí tenemos este equinocito, vean cómo los bordes del eritrocito tienen que ser circulares, totalmente regulares, y vean las proyecciones, vean este piquito, y este también acá, y este acá, y este acá. Entonces, normalmente, ¿qué me dice cuando yo observo un equinocito? Bueno, me dice que el eritrocito sufrió un cambio osmótico. ¿A qué me refiero con esto de un cambio osmótico? Provocó una deshidratación, si tuviéramos que decirle, de la célula, por lo cual favoreció la presentación de estas pequeñas prolongaciones. El EDTA es el anticoagulante que ocupamos y que si nosotros tenemos exceso, ¿cuándo podemos presentar exceso de EDTA, perdón? Acuérdense que cuando hablamos de los tubos, cuando comprábamos los tubos en la farmacia, dijimos que tenemos que comprar el tamaño del tubo de acuerdo al volumen de sangre que vamos a colectar. ¿Esto con qué objetivo? De que
no caigamos en exceso de ETA. Si yo voy a sacarle 1 mililitro, pues no voy a comprar un tubo de 10 mililitros. ¿Por qué? Porque voy a caer en exceso. Si es un animal muy pequeñito y ni siquiera voy a colectar los 3 mililitros, bueno, compro un microtank. Entonces, si ustedes no cuidan el volumen del tubo de acuerdo al volumen de sangre que van a extraer, pueden caer en exceso de EDTA y el EDTA va a ser un cambio osmótico en la célula, particularmente en el eritrocito, y le va a provocar equinocitos. Vean el segundo punto que dice mal secado del frotis. Cuando nosotros hacemos un frotis, nosotros tenemos que secarlo al aire y de hecho agarramos el portaobjetos y lo secamos al aire. ¿Qué hacemos con esto? Acelerar el secado. Si yo hago el frotis y lo dejo ahí, va a tardar en secarse y este mal secado del frotis me va a provocar un cambio del gradiente osmótico del eritrocito y le va a generar estas proyecciones, ¿no? También se ha reportado en almacenamiento prolongado de la muestra, es decir, en muestras viejas se ha reportado que van a tener este tipo de proyecciones por un almacenamiento, muestras viejas, donde son muestras que se empiezan a deshidratar. Si ustedes pudieran observar cómo se van cambiando de coloración las muestras viejas hasta llegar a ser negras, literal, ¿no? Como las que tengo yo en el laboratorio, que después de todo este tiempo que estuvo cerrado, que no hemos entrado a la escuela, ya seguramente las muestras que se acaban de colectar ya están negras, ¿no? Claro, eso no tiene que ver con los equinocitos, ¿verdad? Pero a lo que voy es los cambios que van presentando las células por un tiempo prolongado. Pacientes con deshidratación van a tener equinocitos, mordedura de serpiente, animales urémicos, es decir, animales con uremia o síndrome urémico, alguna deficiencia de alguna enzima, que es muy poco reportado, y en pacientes con doxorubicina. Ustedes han de haber leído que la doxorubicina la damos, es un antineoplásico, es un quimioterapéutico que utilizamos muy poco, muchos médicos a veces la utilizan, a veces no, pero es considerada un quimioterapéutico, ¿no? Y por ahí tenemos también, vean, de manera contraria a los acantocitos que mencionaba Sergio, que mencionaba Vinisa, ¿no? Los acantocitos, realmente la causa por la cual se forman los acantocitos no es un cambio de gradiente osmótico ni es una deshidratación de la célula. La formación de acantocitos es por exceso de colesterol eritrocitario. Ustedes saben que las membranas de las células tienen lípidos, capa bilipídica, ¿no? Ustedes recordarán en su clase de biología celular, en donde les hablaron de eso. Entonces, cuando estas capas bilipídicas de la membrana entran o presentan exceso de colesterol, va a provocar la formación de estas prolongaciones en forma roma denominadas acantocitos. ¿Cuáles son las causas reportadas? Pues por supuesto que incrementa el colesterol, ¿no? Si la causa es exceso de colesterol, pues que tengamos hipercolesterolemia en los pacientes, enfermedades hepáticas y más o menos lo que comentaba ahí Sergio, ¿no? En el caso del vaso, en hemangiosarcomas esplénicos, por ejemplo, el vaso del eritrocito puede provocar un cambio en cierto momento por efecto de pasar o atravesar un hemangiosarcoma esplénico, ¿no? También coagulación intravascular diseminada, que es una enfermedad vascular en donde el paso del eritrocito por vasos sanguíneos con coagulación intravascular pudiera provocar un cambio en la modificación de la membrana eritrocitaria y adquirir de esa forma. Y la glomerulonefritis. Por ahí vamos a escuchar a Edson que nos hable de los codocitos. Edson, te escucho. Edson. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? ¿De los que dijo, perdón? No le escuché bien. ¿De qué dijo? Háblanos de los codocitos. Porocitos. Codo. Ah, no, es que no le escuché bien. Codocitos. Los codocitos. Chicos, pareciera que me hicieron, ¿entregaste tu video? Es que no lo puedo subir, profa.
Ah, bueno, entonces no perdamos el tiempo en eso. Vamos a escuchar a Carlos Zelaya. Sí, Carlos, háblanos de los codocitos. bueno, dice que es una célula en forma, bueno, delgada. Eh, Me parece que es con forma de campana. Ah, ¿Escucha? sí, viéndola por abajo, ¿no? ¿Mande? De campana, viéndola por abajo, me imagino. Sí, bueno, a ver. Ajá. Este, ya no recuerdo. Es que no me lo investigué. ¿Hiciste el video o no? No, no lo hice, pero lo investigué, bro. Ok. No, no, no lo hiciste, ¿para qué? No, Ok, ya no. vamos a escuchar vamos a escuchar a ver, ay, ¿cómo se mueve esto? Vamos a escuchar a Ana Carla. Ana Carla, ¿te escucho? Sí, de los codocitos. Ajá. Ah, lo que ya había entendido era que daban forma, bueno, no, color de tiro al blanco. Esto significaba que la periferia era un color rojo, la parte media era un color muy pálido y en el centro volvía a ser un color muy rojo. Y que los codocitos se presentaban por anemias debido a deficiencias de hierro. Ajá. Ajá. Y por enfermedades hepáticas, me parece. Ajá. Ok. Sí. Ok, entonces, como está mencionando su compañera, y aquí lo vemos, ¿no? Los codocitos, aquí lo ven ustedes, o a lo mejor tiro al blanco, también se llaman codocitos o células diana, ¿no? Se llaman así. Y normalmente, vean, tiene una forma de tiro al blanco. Vean, aquí tenemos esta proyección, ¿no? O este punto que se ve en el centro. Y realmente es una mala distribución de la hemoglobina, ¿no? Estos codocitos lo vemos, perdón, en anemias regenerativas, en animales jóvenes también, en hepatopatías, en nefropatías y algún trastorno de lípidos. Si ustedes me preguntan, en mi experiencia, ¿en dónde normalmente lo vemos? Es muy, muy, muy común en verlos en animales jóvenes, en cachorros, es normal verlos. En pacientes con anemias regenerativas, justamente cuando empezamos a ver signos de regeneración, hay esta relación con la presentación de codocitos, ¿no? Entonces, codocitos, vamos, es una morfología normal, pero vamos, pudiera ser no tan perjudicial, ¿no? Tenemos por otro lado los esferocitos, vean, tenemos esferocitos. Los esferocitos, normalmente aquí lo vemos en la imagen. Este es un eritrocito normal, este es un esferocito. Eritrocito normal. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, el esferocito es mucho más chiquitito, aparte de que tiene o carece de palidez central, ¿no? Entonces, normalmente, vean, el tamaño es variable, este es un eritrocito normal y este es un esferocito, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta parte de falta de palidez central, entonces es una diferencia muy clara en la identificación de esferocitos en comparación de eritrocitos normales, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esferocitos? Bueno, la causa número 1 es en pacientes con anemia hemolítica inmunomediada. Vamos a ver la presencia de esferocitos, ¿no? También mordedura de serpiente. A lo que quiero llegar, que la presencia de esferocitos está relacionada particularmente a problemas inmunológicos, ¿vale? Respuestas inmunológicas ante alguna presentación de algunas células infectadas, ¿no? Especialmente eritrocitos infectados. Infectados me refiero pues por algún agente etiológico parasitario pudiera ser, pero también por alguna presentación de alguna sustancia externa en la membrana del eritrocito.
como cuál, por ejemplo, intoxicación con zinc, ¿no? Transfusión de sangre almacenada, la presentación de hemoparásitos y la mordedura de serpiente coral, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de los propietarios de que mordió a su mascota, bueno, primero hay que saber qué tipo de serpiente lo mordió para poder saber específicamente qué tipo de lesión o qué tipo de reacción espero. Normalmente tendría que ser una serpiente muy, muy, muy venenosa que le pudiera provocar algún desorden inmunológico. Me ha tocado ver pacientes que les muerde una serpiente, pero a lo mejor son las ratoneras o las que realmente no tienen algún veneno tan tóxico. Y muchas de las veces los pacientes no tienen ningún signo clínico más que la zona donde ocurrió la mordedura. Entonces hay que determinar, ¿no? Exactamente el tipo de serpiente para poder considerar un desorden inmunológico en específico. En el caso de hemoparásitos, pues bueno, estamos hablando de babesia, de micoplasma, de anaplasma, ¿no? Que pudieran provocarnos algún desorden inmunológico, como lo platicábamos hace un momento. Otra alteración o otra morfología anormal, estamos aquí viendo los esquistocitos. Los esquistocitos también se llaman fragmentocitos, o sea, lo pueden llamar de las dos formas, yo no tengo problema, esquistocitos o fragmentocitos, ¿no? Normalmente aquí los vemos, vean, este es un eritrocito de la forma normal, y estos pequeños pedacitos que ven acá son esquistocitos, literal, son fragmentocitos, son fragmentos de eritrocitos, o sea, ya no está completo, no es que haya sufrido un cambio su membrana, sino literal son fragmentos de eritrocitos, por eso se le llaman fragmentocitos o esquistocitos. ¿Bajo qué circunstancias observamos esta alteración? Coagulación intravascular diseminada, procesos hemofagocíticos, problemas a nivel de vaso, en donde haya algún problema que esté provocando la fragmentación de los eritrocitos, y o problemas en donde atraviesen vasos con coagulación intravascular, como lo veíamos, y por la presión a la cual pasan en un vaso sanguíneo con coagulación intravascular provoca la fragmentación. Anemia hemolítica microangiopática, se ha reportado en anemia por deficiencia de hierro, donde el eritrocito se vuelve algo frágil y cualquier cambio de presión sanguínea puede provocar la fragmentación de este eritrocito. Mielofibrosis, que es cuando la médula ósea está ya infiltrada de tejido fibroso. Por supuesto que el tejido fibroso es no funcional, entonces estamos hablando de una complicación a nivel de médula ósea, ¿no? Enfermedades hepáticas, por ejemplo, hemangiosarcoma hepático, alguna presentación de algún nuevo crecimiento en hígado, como una neoplasia primaria, como un carcinoma, por ejemplo, carcinoma hepático, o de manera secundaria una metástasis hepática, por ejemplo, de un carcinoma mamario que haya hecho metástasis a hígado, en donde el hígado no sea el problema primario, ¿no? Sino sea una metástasis, pero ya hay un crecimiento ahí que puede, al momento de que pasen los eritrocitos, se fragmentan por esta vascularización nueva que genera la neoplasia, ¿no? Tenemos también los excentrocitos. Los excentrocitos me llama la atención porque los excentrocitos es la oxidación de la membrana del eritrocito. Se oxida la membrana. Aquí lo vemos en el punto rojo, vean, aquí tenemos un excentrocito, no se alcanzan a ver aquí una parte blanca, en donde literal se oxida la membrana y se adhiere, ¿no? Entonces, los agentes oxidantes como cebolla, ajo, vitamina K, acetaminofén, van a ser generalmente causantes de oxidantes a nivel de la membrana. También tenemos la presentación de eritrocitos nucleados. Aquí lo vemos, vean este eritrocito que ustedes observan acá, con este resto de núcleo muy, muy, muy pequeñito. Entonces, este es un eritrocito nucleado y ustedes sabrán que en sangre periférica no tenemos que ver células inmaduras. Por eso es considerada una morfología anormal, porque la regla es que en sangre periférica únicamente y exclusivamente estén células maduras. Entonces, en el momento que nosotros vemos células inmaduras, estamos hablando que ya se trata de una morfología anormal. Entonces, ¿qué significa ver estas células, eritrocitos nucleados? Pues bueno, hasta cierto momento puede ser un indicador de regeneración,
Pero del lado contrario, vean, tenemos la parte negativa, ¿no? Donde nos pudiera estar sugiriendo una intoxicación con plomo, un choque endotóxico o alguna neoplasia hematopoyética como una leucemia o incluso un linfoma. ¿Ok? Tenemos el remanente que es el Howell-Joly. Vean cómo se escribe, porque en el examen no lo escriben de otra forma. Me ha tocado ver que escriben Joel-Johnny y muchos nombres nuevos. Entonces, las anemias, la presentación o la visualización de remanentes nucleares que se llama Howell-Joly, pues hace referencia, aquí en el centro les pongo la imagen y vean este resto como de cromatina nuclear en donde pueden quedar como restos, pero vean que la célula aún se encuentra muy grande a comparación de un eritrocito normal, ¿no? Entonces, eso se le llaman remanentes. Vean, su nombre lo dice, son restos, remanentes nucleares que podemos llegar a encontrar que se han quedado ahí en la célula, ¿no? Cuando lo vemos en anemias regenerativas y es muy común verlo después de haber retirado el vaso, ¿no? En pacientes que a ustedes les toque ver que hay retiro del vaso, es común observar que con el paso del tiempo estas células las veamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el vaso es el panteón de donde se van a morir las células, ¿no? En el caso de los pacientes con esplenectomía, pues al no tener, de manera normal, esa célula tendría que ser eliminada, ¿no? Al momento de que esté toda irregular en tamaño y que tenga restos, pues la indicación es que hay que eliminarla porque no puede estar circulando esa célula. Pero eso sería en un paciente con vaso. En el momento que nosotros hacemos la esplenectomía, pues sucede lo contrario. Estas células andan circulando, aunque no estén funcionando porque ni siquiera pueden transportar oxígeno, pero ahí andan, ¿no? Deambulando en la circulación periférica porque no hay vaso. Los cuerpos de Haynes. Los cuerpos de Haynes ustedes también revisaron en su tarea que son indicadores de daño oxidativo. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo de Haynes y un excentrocito? Bueno, particularmente la diferencia es que el excentrocito es la oxidación de la membrana y los cuerpos de Haynes es la oxidación de la hemoglobina que está dentro del eritrocito. Aquí en esta imagen que ustedes pueden observar son estos puntitos azules. Lo estamos viendo con nuevo azul de metileno, esta tensión que nos evidencia la oxidación de todo el eritrocito, donde está el punto es donde está la oxidación. Es hemoglobina oxidada, como dice ahí, y precipitada, ¿no? Y de igual forma, el consumo de cebolla, de ajo, me puede favorecer. Entonces, cuando nosotros tenemos un daño oxidativo, siempre hay que saber dónde está ocurriendo el daño oxidativo. Si es a nivel de la membrana o si es a nivel de la hemoglobina, para poder saber qué va a pasar. Al final de todo, la célula se va a morir, ¿no? Porque esa oxidación de la hemoglobina o esa oxidación de la membrana va a ser detectada por el sistema inmunológico. ¿Y qué va a pasar? Perdón. Célula, no te conozco porque tienes oxidada la hemoglobina, porque tienes oxidada la membrana, te tengo que eliminar. Entonces, estamos hablando que entre más células oxidadas tengamos, la probabilidad de generar anemia en un paciente es alta. Yo les comparto, a mí me ha tocado ver agentes oxidantes mucho, aunque no lo he mencionado, pero sí se ha reportado y me ha tocado verlo, es en gatos. Si hablamos de las especies, ¿cuál de todas las especies es más fácil que se oxide? El gato. El gato, por la estructura de la hemoglobina, por las cadenas que presenta su molécula de hemoglobina, es más fácil de oxidar a un gato que oxidar a un perro, ¿no? Y en caballos y en vacas, muy poco, pero vamos, sí me ha tocado ver gatos con oxidación. En gatos, a pesar de que no se los he mencionado, se ha reportado, y me tocó ver 2 casos en particular, en gatos en donde la alimentación base del gato es sobres de comida. Los sobres de comida tienen algunos agentes oxidantes, que son los conservadores. Hay muchos conservadores dentro de ellos, de la familia del propilenglicol, por ejemplo. No etilenglicol, el etilenglicol es el del anticongelante de los carros, yo le estoy hablando del propilenglicol, ¿no? Y que muchas de las veces es utilizado en compañía de otros conservadores que tienen un efecto oxidante. Entonces,
Si yo baso la alimentación de mi gato en puros sobres de comida, le estoy provocando una acumulación de agentes oxidantes. Por ahí me ha tocado ver perros, ver casos o propietarios que, híjole, tiene 8 años mi gato y todo el tiempo ha comido sobres. La verdad no le creería porque a lo mejor si dice, le doy un sobre cada semana, pero nada más lo veo una vez por semana en mi casa y las demás semanas come en otro lado, digo, es totalmente subjetivo decir que realmente su alimentación sea a base de sobres de comida. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos sobres de comida, no digo que no los utilicen, sino simplemente que los utilicen para... permítanme un momento, chicos, por favor. Bueno. Sí, me estoy dando clase. ¿Ocupabas algo? Ah, sí, el Skype, sí, ma. Sí, ahorita le digo al Alberto que vaya de volando. No te preocupes, Marta, te aviso y te manda la foto. Órale, pues, sí. Pásame mi bolsa. Ay, pero ya le está apareciendo el sonido, el de... No, mi cartera que está ahí. Espérenme, chicos, un segundo, ¿eh? Un segundo. ¿No está ahí mi dinero? Ah, no, entonces pásame ese. Por favor, me mandas el ese si lo vas. Ok. Bueno, chicos, perdón. Ok, entonces, como les comentaba, sí me ha tocado verlo. En el caso de los perros, sí me ha tocado verlo, pero les digo, es más fácil oxidar a un gato que oxidar a un perro. Y me ha tocado ver los gatos en esas características que llegan a la consulta con ictericia muy, muy, muy marcada. De hecho, es una ictericia muy, muy, muy marcada en la cual consumen gran cantidad de agentes oxidantes. Entonces, sí se ha reportado un poco más en gatos que en perros, ¿no? No sé si alguien de ustedes tiene a base de su alimentación algún sobre de comida. Vuelvo a repetir, chicos, cuando yo les hablo de ¿cómo se llama? Diga que tendrían ustedes que tener particular atención si es que tuvieran este tipo de alteraciones o de sugerencias al momento de realizar alguna recomendación en cuestión de mandar algún tipo de alimento a algún paciente. Entonces, no encuentro ahorita, quiero enseñarles la imagen, no la encuentro, me recuerda más adelante es impresionante la ictericia con la que llegó el pobre gato, pero esto les digo, me ha tocado verlo en esa especie en particular, ¿no? Entonces, aguas con la alimentación a base únicamente de los sobres. En gatos hay que tener cuidado, a lo mejor si lo mezclan, no digo que sean malos, ¿no? Bueno, existen los Whiskas y ¿quién más hace alimento en sobre? Creo que Nino. Y hay que tener cierto cuidado con ellos y no dejarlo por los conservadores que pueden generar un efecto oxidante, ¿no? a los eritrocitos. Y por último, ya para terminar, están los estomatocitos, los dacriocitos y los queratocitos, ¿no? Que algunos de ustedes lo hicieron y lo estudiaron y lo pusieron en su dibujo, en su video, y vieron los estomatocitos que estas tres que ustedes observan acá, la verdad son muy, muy poco frecuentes de verlos, o sea, son mínimos, ¿no? Muy poco vistos, pero bueno, no está de más que los conozcan, ¿no? Los estomatocitos tienen ese nombre porque tienen forma de boca, ¿no? Aquí lo vemos, vean, aquí tenemos por ejemplo, parecieran 2 labios y la entrada de la boca, ¿no? Ese es el objetivo único del estomatocito. Vuelvo a repetir, estos 3 que observan acá, muy, muy, muy poco reportados.
Hay una que es una forma hereditaria, igual muy poco reportada en veterinaria. Los dacriocitos se hace referencia a que tienen forma de lágrima, aquí lo vemos, o como de gota de agua, aquí este es un dacriocito, aquí vemos este otro que tiene como forma de gota. Entonces, normalmente está relacionado a desórdenes mieloproliferativos, es decir, algún grupo de leucemias, sin embargo, también en pacientes con algún grado de mielofibrosis. También vamos a ver a los queratocitos. Los queratocitos, vamos a observar, están aquí estos que no sé si observan acá ustedes, este eritrocito que pareciera una C o algo con dos cuernos, no sé si los alcanzan a ver. Este es un dacriocito que es como algo con dos cuernos y normalmente lo han reportado como un daño de fragmentación, ¿no? Una lesión o un efecto traumático al eritrocito, motivo por el cual la causa número 1 es en pacientes con hemangiosarcoma, pacientes con alguna otra neoplasia a nivel esplénico y a nivel hepático. ¿Por qué les hablo mucho de enfermedades hepáticas y no les particularizo? Porque estamos hablando de que el hígado y el vaso son dos órganos que normalmente son los ideales o los que presentan gran cantidad de metástasis. Es decir, la mayoría de las neoplasias comunes, tanto de glándula mamaria, hueso, tienen órganos de preferencia donde hacer metástasis, y estos son hígado y vaso, ¿no? Entonces, por eso el hígado y vaso también son órganos que reciben gran cantidad del gasto cardíaco o del flujo sanguíneo, por eso son susceptibles muchos cambios anormales en los eritrocitos por la cantidad de sangre que les llega. También en coagulación intravascular diseminada, anemia por deficiencia de hierro, pero vuelvo a repetirles, son muy poco reportados, ¿no? Por último, pues vean el puntillo vasofílico, tenemos las anemias regenerativas, esto ya lo hemos visto, la intoxicación con plomo, agentes infecciosos, como ya se los he mencionado, babesia, anaplasma, micoplasma, y cuerpos de inclusión de distemper canino. ¿Dudas hasta ahorita, chicos, de la morfología anormal? ¿No? No, profa. ¿Quedó clarísimo? Súper clarísimo. Ok. Yo sí, doctora. Dime, Sergio. ¿Hay alguna como tratamiento especial o alguna otra atención que ocupar para que se puedan ver más fácil? ¿Cuáles? Pues las anomalías eritrocitarias. Bueno, Porque dijo que teníamos los hemocolorantes y luego dijo que teníamos el nuevo azul de metileno. Entonces ahí me queda la duda, ¿cuándo usar uno y cuándo usar otro? Lo que pasa es que si te das cuenta, la tinción convencional, que son la que conocemos, que es la Diffquick o es el hemocolorante, o la tinción de Wright, ustedes saben que, bueno, ustedes recordarán en su clase de histología o de biología tisular, cuando les hablaron de tinciones, ¿no? Y de haber dicho que existen diferentes tipos de tinciones y que escogemos las tinciones de acuerdo a lo que queremos ver, ¿no? Por ahí en tercero seguramente les hablaron de tinciones como hematoxina, tinción de Boncosa, tinción de Papa Nicolau, tinción de ácido periódico de Schiff. O sea, hay muchas tinciones, ¿no? Entonces, ¿cómo escoger la tinción que realmente me va a servir o que quiero utilizar? Desde el punto de vista hematológico base, la tinción ideal y que todos utilizamos, todos, son las tinciones tipo Romanovsky. Dentro de las tinciones de tipo Romanovsky entran la tinción de hematoxilina eosina, entra la tinción de Wright, entra la tinción Diffquick, que es hemocolorante rápido. Todas estas son tinciones pertenecientes a este grupo llamado Romanovsky y que normalmente tiñen a las células de manera objetiva para evaluar únicamente morfología. Es decir, una tinción tipo Romanovsky no te va a evidenciar algunos organelos en específico, sino normalmente te va a evidenciar lo que es núcleo, citoplasma y hasta cierto punto nucleolo, ¿no? Pero si tú quieres ver restos de núcleo en una célula, la tinción tipo Romanovsky no es la ideal o no es la que te va a ayudar. Motivo por el cual utilizamos otras tinciones adyacentes o en conjunto para evidenciar ciertas características.
Dentro de ellas está el nuevo azul de metileno. El nuevo azul de metileno, si se dan cuenta, lo menciono para observar restos nucleares o cosas que tengan que ver con el núcleo. Entonces, Sergio, si tú sospechas en un paciente que tiene oxidación, es decir, cuerpos de Heinz, o quieres ver reticulocitos, la tinción o hemocolorante que tienes no te va a servir. Tienes que comprarte un nuevo azul de metileno para evidenciar los restos nucleares, cosa que una tinción común white o hemocolorante no te la va a dar. Si tú dices, ¿comprarías, a ti te conviene comprar nuevo azul de metileno? Pues no, porque realmente la básica es el hemocolorante Wright. Si sospecharas de alguna presentación de restos nucleares, pues bueno, pudieras utilizar la nueva azul de metileno. Entonces, si se dan cuenta, la nueva azul de metileno nos ayuda a identificar reticulocitos y cuerpos de Heinz. Más allá de las otras morfologías anormales, no les ayuda en nada, porque son morfologías a nivel de la membrana que la podemos ver muy fácilmente con una tinción convencional tipo Romanovsky. No sé si me expliqué, Sergio. Sí, doctora. O sea, nada más cuando está la sospecha es cuando se usa, no se usa como un protocolo, pues. Exacto, no, como protocolo no. Si, por ejemplo, yo veo, como les comentaba en policromacia, ¿no? Cuando les puse el ejemplo de policromacia aquí, creo que sí, cuando les puse aquí en policromacia, por ejemplo, tengo estas, no, ¿a poco cuando verían ustedes un frotis, no les llamaría la atención decir, oye, esta célula tan grande, ¿por qué es tan grande? ¿No? O estas células que se ven un poco más azules, ¿qué pudieran ser? Ah, voy a ver si no son reticulocitos. Aquí yo no lo puedo ver. Parecieran, me sugieren. La forma de confirmarlo es someterlos a nuevo azul de metileno para poder ver los reticulocitos como lo vemos acá. Esta tinción que tú estás observando es nuevo azul de metileno. Es como si esa foto anterior que te puse, esa misma sangre la tiño con nuevo azul y ve ahí sí me evidencia los restos de ARN. Pero si te das cuenta, las características de citoplasma y membrana se siguen viendo igual a la foto anterior. Únicamente diferencia de tinción es porque estoy evidenciando los restos nucleares. ¿Sí, Sergio? Ok. Entonces, no es protocolo, o sea, la que nunca debe faltar es la hematoxilina. Bueno, la hematoxilina en histología y en citología, que es la Wright y la, o la Diffquick, ¿no? Pero si en algún momento tuvieras duda de que pudieras estar viendo células con restos nucleares, te pudieras quedar ciego viendo con Wright y nunca lo sabrías, ¿qué haces? Utiliza otra tinción que te va a facilitar la visualización de esas estructuras que tú buscas. Y así, si tú quieres ver restos, ahorita seguramente lo están viendo, lo vieron con la maestra Ángeles, cuando quieren ver melanina en la célula, ¿no? O quieren ver glucógeno en la célula, o quieren ver lípidos en la célula. Ah, ¿quieres ver lípidos? Ah, tiñe con Sudán, ¿no? Ah, ¿quieres ver calcio? Tiñe con boncosa, ¿no? ¿Quieres ver tal característica? Tiñe con ácido de tinción de paz, ¿no? Y así, o sea, tú escoges la tinción cuando de manera genérica en una tinción convencional te sugiere otra cosa, pero esa tinción no te lo va a dar, por eso tienes que optar por tinciones un poco más especializadas. Pero ¿cómo vas a escoger la tinción? ¿Qué quieres buscar? ¿Qué buscas? ¿Qué te sugiere? ¿No? Entonces, así se escogen los paneles de tinciones o cuando tienes que seleccionar, pero no te puedes saltar directo a una tinción especializada, o sea, tienes que primero ver con una tinción base, que es las tinciones tipo Romanovsky, y de ahí te va a dar la pauta para decidir si necesitas una tinción o varias tinciones más, ¿no? Ok, chicos, si no hay más dudas, vamos a continuar con el siguiente tema, que habla específicamente de, seguimos con línea roja todavía no terminamos línea roja, y a lo que quiero llegar con línea roja es que vamos a ver acerca de la eritrocitosis, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de eritrocitosis, específicamente como una alteración, también de los eritrocitos y que prácticamente nos va, ahí está. Ok, ¿dónde está mi presentación? Y que totalmente es lo contrario
a lo que veríamos en una anemia, ¿no? Entonces, la eritrocitosis, vamos a empezar a verla como siguiente tema, ya que no hay dudas de algún tema de anemia, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con eritrocitosis. El tema de eritrocitosis, estamos hablando todavía del tema de línea roja, de eritrocitos. Entonces, si anemia es la disminución de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos, eritrocitosis, así se escribe, eritrocitosis, es lo contrario. ¿Qué es el término eritrocitosis? Es el incremento del hematocrito, hemoglobina y conteo de eritrocitos. Eso es eritrocitosis. Normalmente, vuelvo a repetir, es el incremento de los tres, así como la anemia es la disminución de los tres. Los tres van de la mano y es importante hacer esta consideración. De igual forma, un gran porcentaje de valor al hematocrito, tanto para diagnosticar una anemia como para diagnosticar una eritrocitosis. Aquí en el segundo punto que les pongo, menciona la raza y especie, por supuesto, porque los valores de referencia cambian. En el caso de la raza, pues sabemos que hay incluso valores de referencia entre razas. Sucede algo muy particular. En el caso de los perros y en el caso de los caballos, que son las especies que más se han visto estos cambios, hay ciertas razas que pueden tener un incremento de estas líneas celulares de manera normal. Por ejemplo, en el caso de los galgos, la raza galgo, que normalmente pues, la ocupan para carreras, las carreras de perros, pues es una raza que de manera normal tiene valores muy, muy, muy aumentados de hematocrito y hemoglobina sin caer en una eritrocitosis. La alteración es eritrocitosis, ¿vale? O sea, la alteración de un aumento de un hematocrito refiere a una eritrocitosis. Entonces, en una raza galgo puede tener valores incrementados del hematocrito, pero puede ser normal sin presentar una alteración llamada eritrocitosis, porque ellos normalmente su médula ósea produce mayor número de eritrocitos, uno, porque pues la raza así lo requiere, y dos, porque son animales que están continuamente oxigenando en las carreras, ¿no? Entonces, su médula ósea trata de oxigenar de manera compensatoria. De igual forma, se ha reportado en los caballos warm blood, ¿no? Pura sangre, que son caballos de carreras, y que también se ha reportado que tienen valores muy, muy aumentados de eritrocitos, tan solo por ser caballos de carreras y que podemos observar estas características. Ahora, aquí en Oaxaca vemos difícil, creo que no hay carreras de perros, hasta donde tengo entendido. No peleas, no, carreras de perros. Sí hay carreras de caballos en donde esos caballos, que son, la mayoría son cuarto de milla, hay veces que sí podemos ver incrementos, pero ya en estos caballos de acá de Oaxaca, digo, me crea un poco de complicación porque les ponen 1000 cosas y muchos de estos productos son estimulantes de las colonias eritrocíticas, es decir, son sustancias que les administran para tratar de generar o de hacer trabajar más rápido a la médula ósea, cuando normalmente desde el punto de vista de raza, pues es una raza que a lo mejor no está adaptada a este tipo y normalmente no puede oxigenar más de lo que debe ser. Entonces, muchos productos que venden o que administran, pues tienen este efecto y aparte de todo lo demás que le aplican, pues ¿cuál es el desenlace final de un caballo de carrera? Pues muere, ¿no? De repente, se murió, nadie sabe que murió, todos sí sabemos de que murió por todos los productos que al final ya no saben ni cuál fue el que hizo el efecto, resultado final se mueren, ¿no? Entonces vean cómo sí hay razas que sí están adaptadas, como el warm blood en caballos, y en el caso de los perros, como los galgos, ¿no? Fuera de ahí, en el caso de perros, pues no hay otra raza que esté como con estas características en específico, de acuerdo a su fin zootécnico, ¿no? Ok. La eritrocitosis se clasifica en 3. No me confundan eritrocitosis con anemia. De repente me ponen en el examen anemia transitoria. Y yo digo, no puede ser, ¿no? Por eso les pongo todo mal, todas esas preguntas mal. ¿Cómo me van a confundir
la clasificación de una eritrocitosis con la clasificación de una. Por eso les pongo todo mal, ¿sí? 5 les pongo. Y me preguntan, oye, doctora, que por qué me puso mal. Cuando leo esta aseveración, yo digo, no, desde ahí se ve que o estudió mal, o copió, o no sé qué pasó, pero no deben confundir. Esa es la clasificación de la eritrocitosis. ¿Y qué es la eritrocitosis? El aumento del hematocrito, de la hemoglobina y de los eritrocitos, ¿no? Hay 3 tipos de eritrocitosis: transitoria, relativa y absoluta. Vamos a empezar a ver la primera, que es la transitoria. Como su nombre lo dice, es transitoria, ¿no? Es momentánea, es regulada principalmente por la epinefrina. Entonces, al ser transitoria, estamos hablando que es altamente modificable por nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Principalmente, vean, en gatos, cuando los queremos manipular, cuando transportamos al perro en el carro, a lo mejor en el caballo después de correr o después de entrenarlo, ¿no? O de repente que ande caminando, dándole vueltas, el movimiento del animal, tan solo de estar jugando, pues puede provocar la secreción de epinefrina ante estas situaciones de excitación. Y acuérdense que la epinefrina y todas las sustancias que participan en el momento de la excitación puede provocar una esplenocontracción. Y ustedes saben que el vaso es el reservorio donde se almacena gran cantidad de eritrocitos, y ustedes sabrán que es como una esponja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sometemos ante estas situaciones tan solo someter a nuestros pacientes a la toma de muestra, ¿no? O tan solo sacarlos a pasear cuando no están acostumbrados, los vemos algo hiperexcitados. No es un estrés fuerte, no es un estrés que les vaya a generar un problema. Claro, si lo hacemos prolongado, pues sí, pero más allá, después ya hay una tranquilización o hay una estabilidad, ¿no? Pero si le tuviéramos que medir en ese momento el hematocrito a un paciente que nunca ha viajado en carro y se lo medimos, seguramente se le va a elevar el hematocrito, pero no es malo, simplemente es por acción de la epinefrina, es una eritrocitosis transitoria, cuando en ese momento el vaso se contrae y que salen los eritrocitos. Cuando ya pasa ese momento, el eritrocito vuelve a agarrar su tamaño normal, se vuelven a meter los eritrocitos porque es una esponja el vaso, y entonces el valor del hematocrito, pasado el tiempo de acción de la epinefrina, regresa a su valor normal. Por eso se le llama eritrocitosis transitoria. Transicional, momentánea, durante el periodo de excitación, y después el hematocrito llega a su valor normal. Ese es respecto a la transitoria. La segunda es la eritrocitosis relativa. La eritrocitosis relativa, en esta sí ya hay problema. En la anterior, en la transitoria, puede no ser problema, y una vez que el animal se restablece, pues no pasa nada, ¿no? En el caso de la relativa sí hay problema. Sí hay problema porque estamos hablando que no es que tengamos más eritrocitos, no es que mi médula ósea me esté mandando más eritrocitos. Al contrario, estoy perdiendo líquido, por lo cual se sobreestima el número de eritrocitos. ¿Cómo les pongo el ejemplo de esto? Cuando ustedes cocinan sus frijoles, ¿no? Cuando cocinan sus frijoles, ¿qué nos pasa? Cuando se empiezan a secar de tanta hervidera, y de repente ya vemos muchos frijoles. No es que hayan proliferado los frijoles, sino perdió el líquido, motivo por el cual se sobreestiman los frijoles. Igual acá, un animal que pierde el líquido, el valor, o sea, se sobreestiman los eritrocitos, motivo por el cual todas las causas de eritrocitosis transitoria es deshidratación de cualquier tipo. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este perrito con diarrea, con que está teniendo pérdidas de volumen, pudiera estar generando, en ese momento, si yo le tomo una medición, a lo mejor conforme se prolongue la pérdida, en 3 o 4 días, a lo mejor ya no veo eritrocitosis, veo lo contrario, veo anemia, ¿no? Entonces, en el caso de los perros con vómito, estamos hablando de vómito sin sangre, ¿eh? Vómito así tal cual, en donde pues estamos perdiendo líquidos, ¿no? Háblese también de diarrea, por la diarrea también perdemos líquido.
Entonces, todas las causas de pérdida de líquidos no puede provocar una eritrocitosis relativa. En su caso, pues bueno, cuando se van a tomar y se emborrachan la cruda al otro día, es una deshidratación severa y entonces seguramente si se miden el hematocrito, pues a lo mejor pueden tener eritrocitosis relativa. Por supuesto que como todo, la pérdida, el número de vómitos, el número de diarrea, el número de pérdida es directamente proporcional a la valoración, ¿no? A lo mejor me van a decir, bueno, vomitó una vez, bueno, a lo mejor estaba bien hidratado y esa pérdida no le provocó mayor cambio, ¿no? Pero es diferente en pacientes que ya están deshidratados y todavía siguen perdiendo, vamos a ver mucho más marcada esta eritrocitosis. Entonces, la causa de eritrocitosis relativa es pacientes deshidratados, con pérdidas de líquidos, llámese diarrea, vómito, poliuria, o sea, que orinen frecuentemente, etc. Ok. Privación de agua. Privación de agua, es decir, pacientes que no tomen ninguna cantidad de agua, que a lo mejor tengan periodos prolongados y entonces a lo mejor eso pueda provocar. Entonces, toda pérdida de líquido. Ok. Ahora vamos con la última que se llama eritrocitosis absoluta. La eritrocitosis absoluta, esta sí es como un poco más complicada y les pido que pongan bastante atención en esta. En el caso de la absoluta, vamos a ver que tenemos una subclasificación. La absoluta se clasifica en dos, primaria y secundaria. La primaria prácticamente está relacionada a un incremento de estas mediciones por un desorden mieloproliferativo. Este desorden mieloproliferativo se le llama policitemia vera. Esta policitemia vera es una neoplasia de los eritrocitos. Son pacientes que de manera neoplásica empiezan a producir gran cantidad de eritrocitos de manera neoplásica, ¿sale? Estamos en el entendido que estos eritrocitos son células malas, ¿no? Muchos verían, bueno, pues tiene muchos eritrocitos, qué bueno que oxigene. Al provenir de una neoplasia, estamos hablando que son eritrocitos que vienen defectuosos, que vienen con poca capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, esto va a llevar a que no sean eritrocitos idóneos. Entonces, la eritrocitosis absoluta primaria, vean, eritrocitosis absoluta primaria, la causa de este aumento de hematocrito, hematocrito, hemoglobina y eritrocitos es que tiene una neoplasia de eritrocitos llamada policitemia vera. No es correcto, ¿por qué? ¿Cómo se imaginan que fluya la sangre de estos pacientes al tener una hiperrespuesta a la eritropoyetina, como viene en ese punto? O sea, la médula ósea produce y produce. Son pacientes que pueden presentar daños de embolias, trombos, porque la sangre empieza a fluir muy lenta. Al tener gran cantidad de eritrocitos, la sangre fluye más lenta a una presión más baja y esto va a provocar en algunas situaciones éstasis sanguínea, y esto puede provocar daño endotelial, trombosis, embolias y pueda comprometer. Entonces, en estos pacientes con estas neoplasias de eritrocitos, el tratamiento es que cada cierto tiempo le tenemos que sacar sangre, le llamamos flebotomías. Son pacientes que depende como lo indique el médico, de acuerdo a la consistencia de la sangre, le tenemos que estar sacando sangre cada semana, cada 13 días, dependiendo de la viscosidad de la sangre, porque no podemos detener esta proliferación porque es de origen neoplásico. Entonces, ahí sí no está bonito que tengamos muchos eritrocitos porque puede provocar eso. La secundaria, perdón, ok. Me regreso tantito. La secundaria
A lo mejor le voy a agregar aquí para que quede claro. Siempre digo que le voy a agregar y nunca le agrego. La secundaria se divide en apropiada y, ay Dios, ay no, aquí, y no apropiada. ¿Vale? Entonces, aquí dijimos que la primaria es por una desorden llamado policitemia vera. También la llaman rubra vera. Entonces, ¿qué es una neoplasia? La secundaria la clasificamos en apropiada y no apropiada. Entonces, cuando yo les pregunte algún ejemplo, y si la respuesta es eritrocitosis absoluta, secundaria, apropiada, o sea, me tienen que escribir todo el nombre. Si me dicen eritrocitosis absoluta, digo, está mal porque no me están especificando si es primaria o secundaria, y si es de la secundaria, si es apropiada o no apropiada. Entonces, en el caso de la secundaria, tenemos la causa que es apropiada, particularmente en pacientes que presentan hipoxemia crónica. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con esta respuesta apropiada? Se llama apropiada porque es una respuesta compensatoria apropiada, o sea, es buena. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen hipoxia tisular o tienen un paciente con neumonía, someten a un caballo o a un perro a la sierra cuando antes vivía en la costa. Por ejemplo, ustedes, que hay muchos costeños, si nos los llevamos a la sierra, estamos hablando que estamos subiéndolos a mayor altura a nivel del mar. Por lo cual, ustedes producen eritrocitos, los costeños, de acuerdo a una oxigenación a nivel del mar. Y si a ustedes costeños los sometemos a una altura mayor a nivel del mar, su médula ósea tiene que tratar de compensar y oxigenar más porque necesitan más oxígeno a diferencia de a donde vivían. Entonces, ven, es una respuesta compensatoria, es una respuesta apropiada. Entonces, en ese momento, su valor de eritrocitos aumenta porque la médula ósea está mandando más eritrocitos para tratar de oxigenar. No sé si me estoy explicando, por eso se llama apropiada, ¿no? Entonces, la médula ósea te está tratando de mandar más células para que tú oxigenes bien mientras estás allá arriba. En cuanto tú regreses, a lo mejor va a tardar un tiempo en volverse a estabilizar, pero son cambios. De hecho, algunas personas, ustedes sabrán que los cardiópatas, ¿no? Que tienen enfermedades cardíacas, que de repente los mandan a vivir a nivel del mar. ¿Por qué? Por el nivel de saturación de oxigenación, de no sobretrabajar al corazón para tratar de bombear más sangre, para tratar de oxigenar a los tejidos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con su nivel o saturación de oxigenación, ¿no? Y vuelvo a repetir, a mí me ha tocado verlo mucho en pacientes con neumonía. Pacientes con neumonía, pues son pacientes que no pueden respirar correctamente, les cuesta, o pacientes que presentan alguna neoplasia o malformación a nivel de la cavidad nasal y les cuesta trabajo respirar. Entonces, son pacientes que viven continuamente o periodos largos con hipoxia. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Ok, no puedes oxigenar, bueno, te mando más en lo que resuelves tu problema. Entonces, pueden elevarse estos valores de hematocrito, hemoglobina y todo lo demás durante ese tiempo de hipoxia. Si de una vez que se corrige la neumonía, el tiempo que dure, pues después se pueden restablecer los valores, ¿no? Y por último, la no apropiada, ¿no? La no apropiada, como su nombre lo dice, pues no es buena, es algo malo. Y la no apropiada particularmente se relaciona a enfermedades neoplásicas como carcinoma renal. El carcinoma renal es una neoplasia de riñón. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en pacientes con carcinoma renal, ustedes se recordarán que la eritropoyetina se sintetiza en el riñón. Entonces, en pacientes que presentan carcinoma renal, son pacientes que presentan hipersecreción de eritropoyetina. O sea,
la misma neoplasia empieza a producir de manera autónoma eritropoyetina. Entonces, ¿qué hace la eritropoyetina? Estimula y estimula la producción de eritrocitos. Vuelvo a repetir, al provenir de un origen neoplásico, estamos hablando que no son eritrocitos buenos, no son eritrocitos ideales para poder transfundirlos en todo caso, ¿no? Sino son eritrocitos que provienen de un proceso neoplásico, entonces no son idóneos y tampoco garantiza que pueda tener una buena oxigenación. Entonces, por eso se le llama no apropiada, porque es una respuesta que proviene de una neoplasia llamada carcinoma renal, en donde hay una hipersecreción de eritropoyetina, la cual estimula una sobreproducción de eritrocitos. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Dudas? No, doctora. ¿Todo claro? Profa, ¿podría repetirlo de la no apropiada? ¿De la cual? De la no apropiada. Ok. Muy bien. De la no apropiada. Ok. En el caso de la no apropiada, estamos hablando que se da principalmente como una respuesta que no es buena. Y proviene principalmente cuando los animales presentan carcinoma renal. El carcinoma renal es una neoplasia en riñón y que normalmente provoca una hipersecreción o sobreproducción de eritropoyetina. Esta sobreproducción de eritropoyetina va a estimular a la médula ósea a que produzca más eritrocitos. Pero como les decía, son eritrocitos no idóneos porque provienen de una neoplasia, del precursor de una neoplasia, ¿no? Entonces, por eso se le llama no apropiada, porque de igual forma, esta hipersecreción de eritropoyetina o hipersecreción de eritrocitos también me va a provocar daños vasculares porque la sangre empieza a fluir muy lento. Entonces, hay que tener cuidado, a reserva también que este carcinoma renal tenga metástasis a otros órganos como el vaso, como el hígado, y pueda complicar el cuadro neoplásico o de cáncer del paciente. Pero mientras tanto, son eritrocitos que muchas de las veces el tener el exceso no va a garantizar una buena oxigenación porque muchas de las veces son eritrocitos defectuosos. ¿Sí quedó claro, Miguel? Sí, doctora, muchas gracias. Es que no había escuchado Okay. lo que había comentado primero. Ok, muy bien. Entonces, es importante que ustedes sepan la clasificación primaria, secundaria, apropiada, no apropiada, para poder saber específicamente cuál es la causa y por ende saber específicamente qué es lo que pasaría en cada una de las causas. Entonces, si yo les pongo un caso clínico y me dicen eritrocitosis, ok, transitoria, relativa, en donde sí tienen problema es cuando ustedes piensen que es una eritrocitosis absoluta, porque me tienen que especificar si es primaria o secundaria. Y si me ponen que es secundaria, me tienen que especificar que es apropiada o no apropiada o cuál sería la causa principal. ¿Hay dudas hasta ahorita? Y con esto terminamos eritrocitosis. Eritrocitosis es un tema muy corto. Y con esto estaríamos terminando la línea roja. Tan solo vamos en la primera parte del hemograma con todo esto que hemos revisado: anemia, clasificación de anemia, eritrocitosis, clasificación de eritrocitosis y morfología anormal del eritrocito. Así como revisamos la morfología normal, también revisamos la morfología anormal. Y para eso, la siguiente clase vamos a hablar de hemostasia, motivo por el cual les voy a subir una tarea a la plataforma para que vengan ustedes preparados el día de mañana que tenemos. Es una tarea muy rápida, de una hoja, no más. No más de una hoja, en donde ustedes pueden hacer la tarea y va a ser para mañana. ¿Hay dudas, chicos? Estate quieto. ¿No hay dudas, chicos? ¿No? Bueno, No. entonces voy a generar mi asistencia para poder... Ahí está. Muy bien. Tengo que son 29. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay más nada, ahorita rápidamente antes de moverme les subo la tarea. No es muy larga. Y entonces para mañana estaremos viendo el tema de hemostasia y con eso terminamos. El día de hoy terminamos eritrocitos, la línea eritrocítica.
y mañana comenzamos el tema de hemostasia. ¿Dudas, chicos? Médico, tengo una duda con lo de mi caso clínico. Por ejemplo, si tenemos alguna duda, ¿se lo reportamos a su correo o le podemos mandar WhatsApp? A mi correo. Ok. Todo es a mi correo, todo me lo están mandando por correo. Ahí me pueden preguntar, ahí me pueden decir. Ahorita ya en breve le voy a contestar a Vinisa, que es el equipo de Ingrid y Vinisa. Ya le dije a Sergio que empiece su caso, igual a Miguel que empiece su caso. Y a los que me mandaron, pues, o me van a mandar a través de mi correo, por favor. Profa, yo Sale. igual ya en mi caso. Ah, bueno, también lo checo al aire, ¿sale? Sí. Y ahora sí me voy a poner las pilas, ya basta, ¿ok? Ya me voy a poner a trabajar. ¿Sale, chicos? Médico, Sí. Barton, sí, sí, te escucho. comenta Marta en Ajá. los mensajes, no sé si ya vio de que dice que está conectada con Sandra, por lo que ya generó una Sí, lista. sí. Sí, no está se bien, preocupen, gracias. siempre las considero juntas, ¿no? Ok. Sale, pues, chicos, entonces nos veremos el día de mañana. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Mañana, profa. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye, bye. Bye.